Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por habernos acompañado el día de hoy. Y pues, ¿por qué no empezamos con una oración para poder empezar esta enseñanza? Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de seguir aprendiendo más de su palabra. Usted siempre promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Usted sigue enseñándonos su palabra hermosa, sigue encaminándonos, sigue llenándonos de su amor, de su palabra, de su espíritu. Sigue encaminándonos en todo lo que enfrentamos, todo lo que hagamos, Señor mío. Que su palabra siempre hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Nos ponemos en sus hermosas manos creyendo que usted está con nosotros. Así es que nos ponemos en sus manos una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bienvenidos. Entonces vamos a continuar con esta enseñanza del día de hoy. El tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que él había visitado los diferentes lugares, diferentes ciudades para seguir animando a las iglesias, animando a todos los que estaban ahí. Y cuando él había regresado, llegó a alguien por el nombre de Ágabo y le dijo que le trajo una palabra de Dios y le andaba diciendo que si Pablo iría a Jerusalén, que él iba a ser encadenado, y eso es lo que sucedió. Y miramos que mientras él fue arrestado, él fue llevado ante las autoridades. Y él empieza el capítulo 22 del libro de los Hechos dando un discurso. Él empieza a defenderse y empieza a dar un discurso. Y este mensaje que predica el apóstol Pablo se puede dividir en tres partes. Por ejemplo, los primeros 5 versículos. El apóstol Pablo empieza a hablar acerca de su vida, que él había nacido de Tarso, él había nacido en la ciudad de Tarso, en la región de Cilicia, que él era un fariseo, que él perseguía a las iglesias, y él estaba dando testimonio diciendo que aún habían personas que lo conocían, que cuando él hacía estas cosas, cuando él perseguía a la iglesia. Entonces, él empieza este mensaje con esa introducción. Y la segunda parte de este mensaje o de este discurso es cuando él empieza a dar testimonio del milagro que ocurrió en su camino a Damasco. Si ustedes recuerdan, pueden leer eso en Hechos capítulo 9, donde él relata, donde él habla acerca de lo que sucedió en Hechos capítulo 9, cuando él se convirtió al Señor, cuando él se entregó al Señor. Y pues él empieza a relatar esta historia. Y eso sucede entre los versículos 6 al 16 de Hechos 22. Y también él continúa hablando de los versos 17 al 21. Fue ahí cuando Dios le reveló que los judíos de Jerusalén habían de rechazar su mensaje. Por lo tanto, Dios lo enviaba a tierras lejanos, a los gentiles, para que les predicase el evangelio de la salvación. Entonces, él anda hablando acerca de estas cosas. Y cuando los judíos escuchan que él andaba, que Dios le había mencionado que el mensaje iba a predicar el evangelio a los gentiles, fue entonces cuando empezó a haber un gran alboroto en ese momento. Y nosotros miramos que ellos ya no querían escuchar ese mensaje que estaba predicando el apóstol Pablo. Pero si regresamos al versículo 14, dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y oigas la voz de su boca. Entonces, nosotros miramos que el apóstol Pablo fue escogido para predicar la palabra de Dios. Nosotros vamos a estar mirando 5 puntos que muestran la elección de Pablo por el Señor Jesús. Por ejemplo, una vez más, Hechos 22:14 dice que fue escogido por Dios. Amén. El Dios de nuestros padres te ha escogido, fue escogido. Entonces, el segundo punto, que Pablo fue escogido por Dios y que él fue a predicar
el Evangelio. También una vez más se encuentra en Hechos 22, verso 14. Él fue escogido para que conociera la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios. Que dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Entonces también fue escogido para conocer la voluntad de Dios. El tercer punto es que él fue escogido para ver al justo. Una vez más, Hechos 22:14 dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y entonces miramos que él fue escogido para predicar el evangelio, para predicar el evangelio a los gentiles. Entonces miramos el cuarto punto de aquí, es que el apóstol Pablo fue escogido para escuchar su voz, como habíamos leído. Y también el quinto punto, él fue escogido para ser testigo especial a todos los hombres sin importar la raza. Y podemos mirar eso en Hechos 22:15, que dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Amén. Entonces él iba a estar predicando la palabra de Dios. Él iba a estar predicando todo lo que Dios le estaba indicando, todo lo que Dios le andaba mostrando, le andaba revelando. Y Gálatas capítulo 1 verso 15 y 16 dice esto: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, una vez más, aquí miramos en Gálatas que dice que él fue escogido para predicar entre los gentiles. Y eso era lo que el apóstol Pablo le estaba mencionando a los judíos cuando él fue arrestado. Él andaba diciendo que yo fui a predicar, fui a diferentes ciudades a predicar la palabra de Dios, y como los judíos han rechazado, Dios me envió a predicar a los gentiles. Y pues como habíamos mencionado, los judíos cuando escucharon eso, pues ellos no pudieron resistir, ellos no querían escuchar eso. Y mientras este discurso, el apóstol Pablo está hablando acerca una vez más de su conversión. Y en el verso 16, Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces aquí él andaba relatando su conversión. Él andaba hablando de lo que le pasó en su camino a Damasco, y cuando llegó a una casa y llegó Ananías a orar por él, y eso es lo que le dijo. Le anda diciendo: ¿por qué te detienes? ¿Por qué todavía estás aquí? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que nos pueda salvar. No hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Es solamente en el nombre de Jesús. Ese nombre hermoso que el Señor Jesús derramó su sangre. Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero Él resucitó para que nosotros podamos vivir otra vez. Por eso es muy importante entregar nuestras vidas a Cristo. Por eso es importante seguir al Señor Jesús, porque Él pagó el precio. Por eso no hay salvación a través de otra manera. El Señor Jesús es la puerta. Él es la entrada. Él es el acceso para el cielo. No hay otra manera, no hay otra forma en que uno pueda llegar al Padre si no es a través de Jesús. Amén. Entonces no hay otra manera en que uno puede llegar al cielo si uno no recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Y
Eso es lo que estamos mirando aquí. Pablo está relatando ese mensaje. Él está testificando de lo que Dios ha hecho en su vida. A pesar de que él estaba encarcelado, a pesar de que él estaba encadenado y había mucha gente en su contra, él todavía estaba predicando la palabra de Dios. Por eso es muy importante testificar, por eso es muy importante de andar hablando de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que a pesar de lo que ha ocurrido alrededor del mundo, a pesar de muchas cosas que están sucediendo, nosotros todavía podemos pararnos firmes y andar predicando el nombre de Jesús y decirles cómo Dios es el que nos ha cambiado la vida, cómo es Dios el que nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha rescatado de la forma en que nosotros vivíamos antes, en la vida de maldad. ¿Amén? Entonces, pero ahora nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí está describiendo a la iglesia del Señor Jesús. Cuando usted entrega su vida a Cristo, se bautiza en el nombre de Jesús, usted llega a ser parte de la iglesia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos bautizamos en el nombre de Jesús, Dios nos va a dar ese don, nos va a dar ese regalo que es el Espíritu Santo. Y como leímos, cuando nosotros hacemos eso, llegamos a ser parte de la iglesia. Y la iglesia es descrita en 1 de Pedro 2:9 como linaje escogido, como real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Es Dios el que ha adquirido a ese pueblo, que ha adquirido a la iglesia. Pero no solamente dice eso, dice para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que nosotros anunciemos, para que nosotros prediquemos, testifiquemos de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, de donde Él nos ha sacado y a donde Él nos ha traído, donde Él nos ha llevado, cómo Él nos ha rescatado, cómo Él nos ha ayudado a sobresalir los vicios, sobresalir los obstáculos, sobresalir cualquier pecado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, es anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si usted me hubiera conocido hace unos 10 a 12 años, si usted me hubiera conocido en aquel entonces, yo era una persona completamente diferente. A mí no me interesaba ir a la iglesia, a mí no me interesaban las cosas de Dios. Yo era un alcohólico, yo hacía drogas, pero el momento que Cristo llegó a mi vida, yo dejé todo eso y ahora puedo decir que ya son más de 10 años que no he tomado una gota de alcohol, no he consumido drogas. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo, nueva criatura es. Dios nos encamina y eso es lo que nosotros debemos anunciar, que sí hay esperanza sobre el vicio del alcohol, sobre el vicio de las drogas, hay esperanza de que Dios nos va a sacar del pecado, nos va a sacar de esos problemas, pero es necesario entregarnos a Cristo y hablar de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos encamina, amén. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Él andaba testificando lo que el Señor Jesús hizo en su vida. Y por eso empieza a anunciar acerca del bautismo. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Es en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, llegamos que en el versículo 22 de Hechos, que cuando el apóstol Pablo andaba hablando de cómo Dios lo había rescatado y cómo Dios lo usó a predicar el evangelio y cómo los judíos habían rechazado ese mensaje, Dios lo envió a los gentiles. Y nos dice el versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo:
quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Entonces ellos querían matarlo, querían quitarle la vida. Ellos no querían escuchar del Señor Jesús. Ellos no querían escuchar de cómo Dios andaba enviando a Pablo a los gentiles. Ellos no querían escuchar esto. Tenían sus corazones bien duros y pues ellos andaban queriendo matar al apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué sería que ellos querían que muriera Pablo? Pues para ellos, para los judíos, Pablo había cometido 3 ofensas. Primeramente, para los judíos, ellos andaban mirando que los gentiles eran igual a los judíos. Para los judíos eso era una ofensa. Esto no era tolerable para ellos. Esa era una de las ofensas. Otra ofensa que los judíos sentían que Pablo había cometido era que él había mencionado que Dios había rechazado a los judíos y había llamado a los gentiles para ser parte de su pueblo redimido. Eso es lo que ellos andaban también como que no les gustó escuchar, que cómo era posible que Dios andaba rechazando a los judíos. Pero la cosa era que ellos andaban rechazando el evangelio. Ellos andaban rechazando el mensaje del Señor Jesús. Y pues como ellos andaban rechazando eso, pues ahora era tiempo de predicarle a los gentiles. Y podemos mirar esto en Romanos 11:11, que dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Aquí nos está enseñando la Biblia que los judíos habían cometido una transgresión, y como ellos habían cometido esta transgresión, la salvación llegó a los gentiles. El mensaje del evangelio llegó a los gentiles. Y también podemos mirar que este era un mensaje que los judíos no querían creer, no querían escuchar. Pero si nosotros miramos desde el principio de la Biblia, era un mensaje que Dios había enseñado desde el principio. Que sí, los judíos eran el pueblo escogido de Dios, pero también Dios tenía el plan de alcanzar al mundo entero. Amén. Porque Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces estamos mirando aquí que Dios le está diciendo a Abraham que Él va a bendecir a los que bendicen a Abraham y que va a maldecir a los que maldicen a Abraham. Y por eso es necesario siempre orar por Jerusalén, orar por el bienestar de Jerusalén. No maldecir a los judíos, nunca maldecir a los judíos, pero bendecirlos, orar por ellos. Amén. Pero dice aquí Génesis 12:3: bendeciré al que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, fíjese en esa última parte. Dios dice que serían benditas todas las familias de la tierra. Eso incluía a cada persona. Entonces era el plan de Dios desde el principio alcanzar al mundo entero. No solamente un grupo de judíos, pero era al mundo entero a través de los judíos, a través de Abraham. Amén. Entonces, y también podemos mirar ese mismo mensaje en el libro de Jonás. ¿Qué era lo que sucedió? Dios le dijo a Jonás que fuera y predicara a Nínive. Los ninivitas no eran judíos, y pues los judíos no se llevaban bien con esa gente, no querían a esa gente, y por eso Jonás no quería predicarles tampoco. Pero ustedes conocen la historia, me imagino, y si no la conocen, se encuentra en el libro de Jonás. Es un libro muy corto, 4 capítulos, pero nosotros miramos aún en el mensaje del libro de Jonás, que Dios solamente le dijo: ve y predica, ve y pregona en Nínive,
que dentro de 40 días yo los destruiré. Y eso es lo que hizo Jonás. Cuando él llegó a Nínive, él empezó a pregonar diciendo: dentro de 40 días Dios va a destruir a Nínive. Eso era lo único que predicó Jonás. Pero se arrepintieron la gente. Ese mensaje que había predicado Jonás llegó hasta los oídos del rey, y cuando el rey escuchó eso, él empezó a declarar que hubiera un ayuno, que oraran. Ellos estaban de luto, se vistieron de cilicio, y miramos que hubo un arrepentimiento en Nínive. Y en el último capítulo nosotros miramos que a causa de este arrepentimiento, pues Dios no los destruyó. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron de sus pecados. Aunque los de Nínive no eran judíos, aunque los de Nínive no eran pueblo de Dios, pero Dios los perdonó porque hubo un arrepentimiento de los pecados. Y eso es lo que miramos en la Biblia, que ese era el plan de Dios. Mientras alguien se arrepiente, mientras alguien se arrepiente de sus pecados y busca de Dios, Dios es grande, Él es amoroso y Él está dispuesto en perdonar. Y nosotros miramos a través del libro de los Hechos, empezando en Hechos capítulo 22 en adelante, nosotros miramos que el apóstol Pablo se defendió en 5 ocasiones. Como el resultado de su encarcelamiento, Pablo tuvo 5 veces la oportunidad de predicar a Cristo a un selecto e importante grupo de aquellos tiempos. Por ejemplo, en Hechos 22, el apóstol Pablo predicó al pueblo de Israel en Jerusalén. En Hechos 23, el apóstol Pablo predicó al Sanedrín, que eran los jefes religiosos de los judíos. Él pudo hablar con ellos también. En Hechos 24, el apóstol Pablo predicó a Félix, que era el gobernador romano. Imagínense, aún con los romanos, él andaba predicando a Félix. En Hechos 26, el apóstol Pablo predicó al rey Agripa. Aún ese rey escuchó el mensaje de Dios, el evangelio. Y en Hechos 28, nosotros miramos que el apóstol Pablo predicó a los habitantes de la isla de Malta. Entonces, a través de su encarcelamiento, a través de lo que él andaba pasando en estos últimos capítulos del libro de los Hechos, el apóstol Pablo aprovechó cada momento para hablar de las palabras, para hablar de la palabra de Dios, para predicar el evangelio, para que la gente llegue a escuchar el mensaje de Cristo. Amén. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Yo creo que si podemos darle un resumen a la Biblia, podemos decir que Juan 3:16 es ese resumen, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creer en el Señor Jesús. El que cree en el Señor Jesús, dice, imagínense, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para usted. Que usted crea en Jesucristo. Que usted crea lo que Jesús ha hecho en su vida. Que se entregue a Cristo, que se arrepienta de sus pecados, que se bautice en el nombre de Jesús, y Dios le va a dar el don del Espíritu Santo. Porque ese don es para usted hoy en día también. Leamos Hechos 2:38 y 39, que nos habla acerca de esto. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
quiero enfocarme en el versículo 39, que dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Si usted lee el versículo 38, miramos que es el don del Espíritu Santo. Y el verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, si Dios le está hablando a su corazón hoy en día, eso quiere decir que esa promesa del Espíritu Santo es para usted también. La palabra de Dios aplica para usted hoy en día también. Entonces, por eso es importante recibir el mensaje de Cristo. Y el apóstol Pablo, mientras él estaba encarcelado, mientras él fue arrestado, él en esas 5 ocasiones predicó la palabra de Dios a un selecto grupo que tal vez en otra ocasión no se les hubiera predicado si no estuviera encarcelado Pablo. Pero Dios lo usó de una gran manera en ese aspecto. Y por eso es importante creer que a pesar de cualquier situación que nosotros pasemos, Dios va a estar con nosotros mientras nosotros sigamos buscando de Él, creyendo que Él está con nosotros. Porque el Señor Jesús dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que crea esa promesa, reciba esa promesa en el nombre de Jesús. Entonces, Pablo predicó a los gentiles, y cuando la gente, los judíos, escucharon que Dios envió a Pablo a predicar a los gentiles, pues como había mencionado antes, la gente se enojó. Versículo 21, Hechos 22:21 dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré a los gentiles. Y el verso 23 dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Entonces fíjense allí, miramos que como el apóstol Pablo dijo eso, la gente se enardeció, se enojó, empezó a gritar, dice, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Estaban bien enojados al escuchar que Dios estaba enviando el evangelio a los gentiles. Ellos no querían escuchar eso, no querían creer eso. Y el tribuno también no entendía lo que pasaba, y ellos ordenaron a que azotaran al apóstol Pablo. Y dice la Biblia que mientras Pablo ya estaba listo para que lo azotaran, él hizo una pregunta diciendo, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces, imagínense, esta confesión de su ciudadanía salvó a Pablo de ser azotado. Porque si no hubiera sido por eso, lo hubieran golpeado, lo hubieran azotado. Y por eso no le hicieron nada. Y al día siguiente, el tribuno trajo a Pablo delante del Sanedrín. Y Pablo conoció quiénes estaban entre el Sanedrín. Él conocía la gente de ese concilio, de estos líderes religiosos judíos, porque él empezó a causar una división. Él conocía que algunos eran fariseos y él conocía que otro grupo eran saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección de entre los muertos, y los fariseos sí creían en eso. Los saduceos no creían en ángeles, no creían en la existencia de un espíritu, pero los fariseos sí creen en la existencia de los ángeles, sí creen en el espíritu, en la existencia del espíritu. Entonces, cuando Pablo vio quiénes eran los que estaban allí, quienes él iba a hablar, entonces él empezó a hablar de eso. Él empezó a hablar acerca de
de que Dios lo había enviado a predicar el nombre de Jesús y la resurrección de entre los muertos. Y cuando cuando el Sanedrín escuchó esto, empezó a haber una división, porque como había mencionado, los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, no creen en los ángeles, no creen en el Espíritu, pero los fariseos sí creen en todas esas cosas. Y empezó a haber un gran alboroto, un gran caos ahí en ese lugar. Y el tribuno, mirando todo ese alboroto, él tuvo que rescatar a Pablo, lo sacó para que a él no lo mataran. Entonces de ahí pues fue rescatado de ese momento también. Y miramos unas palabras de consuelo de parte de nuestro Señor en Hechos 23:11, que dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Miramos que Pablo necesitaba ánimo. Y así empieza el mensaje del Señor Jesús. Ten ánimo, Pablo. Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Señor Jesús lo estaba diciendo: ten ánimo, porque todavía no has terminado la misión en que te he puesto. Y eso es lo que nosotros debemos recordar de parte del Señor, que Dios nos tiene aquí con un propósito. Debemos ser como Isaías y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí para ser usado de una gran manera. Úsame para alcanzar a mi familia para Cristo. Úsame para ser de buen testimonio a mis alrededores. Úsame para que la gente pueda verte, Señor Jesús, a través de cómo yo vivo mi vida, cómo yo me comporto, cómo yo actúo, que yo siempre dé buen testimonio, que tu luz siga brillando dentro de mí. Entonces que Dios nos use de una gran manera. Señor, úsame para predicar el Evangelio. Úsame para seguir alcanzando las almas. Que seamos usados. Y Dios es el que nos da ese ánimo. Él es el que nos da ese ánimo. Ten ánimo, sigue adelante. Y miramos que la reacción de los judíos hacia Pablo lo dejó sin fuerzas. Pablo estaba sin fuerzas y pues tal vez se puede decir que estaba desanimado a través de todo eso, pero el Señor Jesús lo andaba consolando. Y quería leer unos cuantos versículos en Jeremías 29, verso 11 al 13, porque miramos que Dios está dando unas palabras de ánimo. Y dice esto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces nos está diciendo que Dios tiene pensamientos de paz hacia nosotros. Él no tiene pensamientos de mal. Y dice que me invocaréis. Dice, me vas a invocar, vas a venir, vas a orar y yo te oiré. Y quedémonos en este versículo un momento. Dios está diciendo que vamos a invocar, que vamos a buscarlo, que vamos a orar. Dice, y cuando nosotros hagamos eso, cuando le invoquemos, cuando nos acerquemos a Él, cuando oremos, dice que Dios va a oír y yo oiré. Y el verso 13 de Jeremías 29 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces está diciendo, me vas a buscar y me vas a hallar, porque me estás buscando con todo tu corazón. Eso tal vez nos esté dejando saber que los que no buscan a Dios, ¿cómo lo van a hallar?
a los que no buscan al Señor, ¿cómo van a recibir palabra de Él, mensaje de Él, si endurecen sus corazones? Por eso es necesario acercarnos a Él, invocar su nombre, es orar al Señor para que Él nos oiga. Y dice una vez más el verso 13, me buscaréis y me hallaréis. Me vas a buscar y me vas a hallar porque me buscas con todo tu corazón. Así es que acerquémonos más a Cristo. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Busquemos a Dios con amor y decirle, Señor, quiero escuchar lo que quieres decirme. Quiero escuchar tu voz. Quiero oír qué es lo que quieres decirme. Señor, aquí estoy. Habla a mi vida, habla a mi corazón. Y si usted empieza a leer la Biblia, usted va a ver cómo Dios le habla. Si usted escucha mensajes, la palabra de Dios, en otras palabras, si usted escucha que se predique el Evangelio, usted va a escuchar que Dios le está hablando. Así es que Dios nos da ánimo. Y por eso dice el Señor Jesús también en Mateo 11:28. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo, acérquense a mí. Vengan a mí, todos los que están trabajados, todos los que están cargados, todos los que sienten que tienen un gran peso encima y no saben cómo salir de todo eso. Dice, vengan a mí, acérquense a mí y yo les daré un descanso. Yo les daré una paz. Eso recuerda unas palabras de Dios en Éxodo 14:14, que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios peleará por nosotros, Él peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Ustedes tendrán paz y Dios quiere darnos una paz. El mundo está en un caos. Pero Dios, solamente Dios puede darnos una paz. Es una paz que el mundo no conoce. Eso es lo que Dios le quiere dar a usted. Y Él empieza a darnos palabras de ánimo. Y eso es lo que hizo el Señor con Pablo. Le dio palabras de ánimo. Dios lo iba a usar, seguir usando en ese tiempo, en esos momentos, iba a seguir usándolo para seguir predicándole a más personas y seguir llegando a diferentes lugares a predicar el Evangelio. Aunque estaba él encarcelado, Dios todavía lo usó de gran manera. Y miramos finalmente que termina este capítulo, Hechos 23, que un grupo de judíos hicieron un pacto. Ellos hicieron un juramento de no beber agua y de no beber y no comer hasta ver a Pablo muerto. Entonces el plan de ellos era, nosotros no vamos a beber, no vamos a comer hasta que Pablo esté muerto. Ese era el pacto que hicieron un grupo de judíos. Entonces el plan preparado por esos hombres malvados fue conocido por el sobrino de Pablo, y como resultado enviaron a Pablo esa misma noche con una escolta de muchos soldados al gobernador Félix en Cesarea. El tribuno también envió una carta en la que manifestaba su parecer en el caso. Entonces lo que sucedió era que cuando escucharon acerca de este pacto de querer matar a Pablo, sacaron a Pablo de ese lugar, lo enviaron al gobernador de Cesarea, que ese gobernador se llamaba Félix, y después miramos que el tribuno envió una carta al gobernador diciéndole, nosotros yo no veo que Pablo ha cometido un crimen, como los judíos dicen que lo ha hecho, para nosotros no ha hecho un crimen. Entonces en los ojos del tribuno no había un crimen que había cometido Pablo, pero para los judíos sí era un crimen predicar el nombre de Jesús. Y pues así termina el capítulo, que
fue enviado Pablo al gobernador Félix en Cesarea. Entonces, esa fue la enseñanza del día de hoy, que a pesar de que Pablo fue encadenado, él fue encarcelado, él todavía siguió predicando la palabra de Dios. Y a pesar de las situaciones, de los problemas que nosotros pasemos, nosotros podemos pararnos firmes y predicar la palabra de Dios también. Y aún en momentos de desánimo, momentos de cansancio, de tristeza, de tribulación, Dios todavía nos da palabras de ánimo. Así es que sigamos animados, sigamos confiando en el Señor. Y quería terminar con estas palabras de Dios en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es palabra de Dios para usted. No tema. Dios está con usted. Siga creyendo, siga confiando. Más fuerte es el que está con usted que el que está en el mundo. Y pues reciba la bendición de Dios. Reciba el mensaje de Dios. Reciba el ánimo que Dios le quiere dar. Reciba a Cristo en su corazón si no lo ha hecho. Y siga adelante. Siga adelante confiando que Dios está con usted todos los días de su vida. Amén. Así es que esa fue la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición. Cuídense mucho y hasta la próxima semana continuaremos con estas enseñanzas. Dios me los bendiga. Bendiciones.